pero cuando hay que tomar 5 medicamentos a distintas horas, la cosa se complica bastante más. Esto es para que se hagan una idea de hasta qué punto no se cumplen bien las cosas. Son estudios serios que se han hecho. Aquí habla de adherencia terapéutica, es lo contrario, es la gente que lo hace bien. Entonces, tenemos en el caso de la diabetes tipo 2, la diabetes es la tipo 1, que es la infantojuvenil, que se trata solo con insulina. En este caso estamos hablando de la diabetes tipo 2, que puede tratarse con insulina o con antidiabéticos orales. Y si se fijan, con la insulina hay un 20, un 40% de la gente que no se la pone bien. No se la pone a la hora que se la tiene que poner, no se pone la dosis que se tiene que poner. Y en el caso de los antidiabéticos orales, entre un 15 y un 35% de la gente lo toma mal. Entendemos los médicos que, sobre todo cuando se están tratando factores de riesgo, como puede ser una hipertensión, o una diabetes, o una hipercolesterolemia, que no produce síntomas, que el paciente está perfectamente y va al médico y le manda una pastilla todos los días durante prácticamente toda su vida, pues que mucha gente llegue un momento que diga, pues, que lo deje de tomar algún día, no pasa nada. Entonces, eso es un incumplimiento a sabiendas el paciente de que lo hace mal. Fíjese, la epilepsia, hay un 30%, entre un 30 y un 50% de epilépticos que no toman bien la medicación, con el riesgo que implica. Entonces, el incumplimiento terapéutico tiene unas repercusiones importantes. Tiene una repercusión primero para el propio paciente, porque si se le ha puesto un tratamiento para mejorar su enfermedad y no le hace bien, no va a mejorar de su enfermedad. Y cuando lo que no hace bien es un tratamiento de una hipertensión, una diabetes, que no da síntomas, no tiene síntomas, pero a largo plazo sale a relucir. Entonces, una hipertensión maltratada o una dislipemia, colesterol famoso, como decía Jesús, maltratado, acaba con un infarto, con una trombosis cerebral. Y entonces ya sí que no podemos, no tiene vuelta atrás, no podemos decir, voy a tomar los medicamentos ahora. Ahora la trombosis, quedan secuelas. Vamos a hablar de la farmacología. La farmacología es una ciencia que estudia la composición, las propiedades y la acción terapéutica de los fármacos. He puesto ahí una foto de la Facultad de Medicina de Valladolid, que es donde yo estudié, y todos los médicos recordamos la farmacología como una de las asignaturas más tediosas de la carrera, pues porque tenías que aprenderte una serie de nombres raros, largos, y era complicado. Pero la verdad es que luego, delante del paciente, es fundamental saber manejarla. Y quería que tengan unos conceptos que a veces confundimos. Por ejemplo, la diferencia entre fármaco, entre medicamento y entre droga, ¿no? Entonces, el fármaco o principio activo es una sustancia química orientada a curar o prevenir enfermedades o a tratar síntomas que producen las enfermedades, como puede ser el tratamiento del dolor. Entonces, el fármaco es el principio activo, es lo importante de lo que va en la pastilla que vamos a tomar, ¿no? Tiene una composición química compleja, una serie de enlaces, de carbonos, de hidrógenos, pero bueno, eso lo estoy diciendo porque luego vamos a llegar a una conclusión. Medicamento. El medicamento es cuando uno o dos, o incluso en algunos casos más, principios activos se preparan en una forma farmacéutica para que puedan ser tomados por el ser humano. Entonces, aparte del principio activo, llevan unos excipientes. Claro, cuando miran ustedes el prospecto de un medicamento, dicen, bueno, esto tiene una cantidad de cosas aquí. En lo que verdaderamente van a tomar y les va a ser útil es el principio activo, es el fármaco. Lo otro son productos que añaden los laboratorios fabricantes del medicamento, con toda la razón de ser, para que el medicamento no se estropee, tenga la forma que tiene, se absorba mejor. Entonces los excipientes no tienen un claro efecto sobre el organismo humano. Tienen en algunos casos alguna importancia. Porque en muy raros casos pueden producir algún tipo de intolerancia. Entonces, ahora, para que no se me olvide decírselo luego, cuando están tomando un medicamento genérico, que saben que es el nombre y el nombre del laboratorio, sí que es importante
que tome siempre el del mismo laboratorio. O sea, si es de Normon, pues todas las veces que vayan a la farmacia por él, que les den, si es posible, de Normon. Porque de un laboratorio a otro puede cambiar el excipiente. Y buena gana de andar con cambios cuando una cosa está sentando bien. ¿Vale? Cuando se comercializa un fármaco, que entonces ya tenemos el medicamento, el laboratorio farmacéutico le pone un nombre caprichoso. O sea, que no tiene nada que ver ni con la enfermedad que se va a tratar, ni con el nombre del medicamento. O sea, ¿por qué el Gelocatil es paracetamol? ¿Por qué al paracetamol un laboratorio le sacó al mercado con el nombre de Gelocatil o de Duorol? Pues porque se le ocurrió así. Cuando se sacaron los genéricos, que luego hablaremos un poco de ellos, ya sale con el nombre científico. Entonces ya es paracetamol, el nombre del laboratorio y 3 iniciales, EFG, que significan especialidad farmacéutica genérica. Los medicamentos tienen uso veterinario. Al fin y al cabo, las infecciones los gérmenes que producen infecciones en el hombre también las producen los animales. Todos los antibióticos, quiero decir, tampoco se atrevan a tratar a su mascota con fármacos, porque eso tiene que ser el veterinario el que lo indique. Podemos llevarnos sustos. Por ejemplo, los gatos no toleran la aspirina. Si le dan a ustedes la aspirina a un gato, se lo pueden matar, porque su hígado no la metaboliza. Entonces, vale. Y el último concepto de los 3 es el de droga, que desde el punto de vista amplio, pues es toda sustancia mineral, vegetal o animal que se utiliza en industria, en farmacia, incluso en bellas artes. Es el concepto antiguo de lo que es la droguería, ¿no? En la droguería venden drogas. Lo que pasa es que todos cuando oímos la palabra droga nos vamos a los medicamentos psicoactivos, ¿no? Pero desde el punto de vista farmacológico, médico, droga es un preparado que lleva una serie de sustancias que no sabemos bien cuáles son, en unas cantidades que tampoco sabemos bien cuáles son, pero que una de las sustancias que lleva, sí que es un medicamento que tiene un efecto fundamentalmente alucinógeno. Entonces, por eso ha derivado la palabra de droga a... Aquí tenemos, por ejemplo, una bolsa con polvo de cocaína para esnifar, pero eso que vemos blanco ahí, vete a saber lo que es. Lo que sí que lleva es cocaína, pero lleva otra serie de sustancias que añaden los traficantes a su gusto para aumentar el volumen. Pues bueno, pueden ser polvos de talco, puede ser... Entonces, claro, desde el punto de vista sanitario, su uso es una barbaridad, completamente incorrecto, porque cuando uno utiliza, por ejemplo, pasta de hachís, ¿qué lleva? Pues sí que lleva tetrahidrocannabinol, que es el cannabis, que es el hachís, pero es que luego lleva otra serie de sustancias que desconocemos, que nos estamos metiendo o fumando sin saber bien lo que es. Por ejemplo, el tabaco, el humo del tabaco, todos lo asociamos a nicotina, alquitrán, pero es que tienen unas 1000 sustancias diferentes en el humo del tabaco, y actúan cada una a su manera. Bueno, entonces, primera conclusión. Los medicamentos no son caramelos, no es un juguete de niños, es algo muy serio, muy útil, pero que hay que utilizarlo con sentido común y con cabeza. Vamos a hacer un pequeño repaso por la historia de los fármacos y la vida de los fármacos dentro del organismo. Voy a ser muy superficial, digamos, no vamos a andar metiéndonos en nombrajos raros, pero creo que vamos a ir sacando algunas conclusiones. Yo soy médico de familia con muchos años de ejercicio y a lo largo de mi vida profesional pues he ido viendo y oyendo muchos errores y muchos conceptos confundidos que tiene la gente en la cabeza. Entonces, de esta charla me gustaría que sacasen pues 8 o 10 conclusiones que algunos dirán, pues ya las sabíamos. Comentaba antes que hoy viendo el telediario de las 3 me llama mucho la atención porque estaban hablando de los desfibriladores y hacían preguntas a la gente en la calle
y a gente joven, preguntaban, oye, ¿y usted en caso de emergencia a qué número tiene que llamar? Y no sabían. No sabían que el 112. Entonces, muchas veces nos creemos que sabemos las cosas y luego resulta que no las sabemos o no las, a la hora de la verdad, no las ponemos en práctica. Entonces, el origen de los fármacos se remonta, bueno, desde que existe el ser humano y ha tenido dolencias, que las ha tenido siempre ha buscado remedios. Entonces, algunos de los remedios han evolucionado hasta nuestra época. Por ejemplo, los egipcios y algunas tribus indias americanas, cuando tenían dolores, se preparaban una infusión con la corteza del sauce blanco y se les pasaban los dolores. Y eso ha ocurrido durante miles de años hasta que en el año, parece que fue en 1853, unos investigadores consiguieron sacar dentro de la corteza del sauce blanco la molécula que producía analgesia, que era el ácido acetil salicílico. El ácido acetil salicílico. Y en un laboratorio alemán, el laboratorio Bayer, en el año 1900, que estamos hablando ya de muy acá, lo sacó al comercio, lo comercializó en forma de pastillas y lo puso de nombre aspirina. Y es lo que nosotros llamamos aspirina. Pero dense cuenta que los egipcios ya usaban ese medicamento sin saber la composición exacta. Muchas veces la verdad es que se han descubierto cosas por suerte. Y les contaré pues el caso más llamativo. En el año, parece que fue en 1828, un médico investigador inglés, el doctor Fleming, se marchó de vacaciones y dejó en su laboratorio unas placas con estafilococos. El estafilococo es una bacteria patógena para el ser humano. Cuando volvió de vacaciones, pues se puso a mirar las placas que había dejado y efectivamente, donde había dejado unos estafilococos se había hecho una colonia. Pero en una de las placas vio que no se había desarrollado el estafilococo. Entonces, como buen investigador, en lugar de coger la placa esa y aquí no ha salido nada, tirarla, pues miró a ver por qué ahí no había estafilococos. Y vio que esa placa se había contaminado de un hongo ambiental, digamos, que era el Penicillium notatum, y entonces se dio cuenta que ese hongo destruía el estafilococo. O sea, fue un hallazgo casual. Él lo decía, que él no había descubierto la penicilina, que la penicilina la había descubierto a él, ¿no? Entonces, por azar se han ido, a lo largo de la historia del hombre, se han ido descubriendo muchas cosas y claro, ha costado la vida también a mucha gente, porque la gente que probaba las cosas, algunos pues se envenenaba, claro, pero lo que se fue aprendiendo pues nos ha llegado hasta la actualidad. Los medicamentos de antiguos se empezaron a sacar de las plantas y de generación en generación iba pasando el conocimiento de esa planta. Luego hubo gente, los boticarios, los barberos, porque en todos los médicos los llamaban barberos, pues tenían más conocimiento, ellos se dedicaban a recolectarlas, a venderlas. Los medicamentos se pueden sacar y se obtenían, ahora casi no, de los animales. Por ejemplo, la insulina, hasta el año 2008, se sacaba del páncreas del cerdo o del páncreas de la vaca. La heparina, lo mismo. Se estuvo durante muchos años, hasta el 1980, sacando del intestino del cerdo también, la heparina. Luego, la cosa ha evolucionado y ahora ya no se obtienen así. Otro lugar de donde se pueden sacar los medicamentos es de la propia naturaleza. Cuando tomamos hierro, o magnesio, o litio, o calcio, o incluso gases, el oxígeno que usamos, se saca de la naturaleza. El óxido nitroso como anestésico se saca de la naturaleza. Entonces, lo que pasa es que el tema de la industria farmacéutica ha evolucionado y al llegar la revolución industrial a principios del siglo XIX, en el año 1800 y pico, se empezó a investigar, se crearon laboratorios, se empezaron a generar moléculas y ahora casi todos los medicamentos que tomamos son fruto de estudios de biotecnología, lo cual no les quita en absoluto importancia.
El concepto, la idea, los medicamentos son productos químicos con estructuras muy complejas. Y entonces me van a permitir que le suelte este pequeño rollo, pero tiene su razón de ser. Cuando en un laboratorio se investiga una molécula y se transforma hasta que se piensa que tiene un efecto terapéutico, y esto es lo que llamamos ensayos clínicos, hay un periodo largo de investigación en el propio laboratorio donde se trabaja con animales de experimentación, largo. Cuando ese proceso se ha llegado a buen fin, se pasa a la fase 1, en la cual se da a gente sana, voluntarios, un número reducido de personas, pero se administra el medicamento, pues a ver cómo se absorbe, a ver cómo se elimina, a ver si aparece algún efecto secundario importante. Una vez pasada con éxito esa fase, se pasa a la fase 2, en la cual se administra a enfermos que tienen ya la enfermedad que se quiere tratar. A ver cómo responden. Es un número reducido de pacientes, pero ya se les da el medicamento, si es para la insuficiencia renal, pues para la insuficiencia renal, enfermos con insuficiencia renal. Entonces, se ve cómo responden a ello. Pasada esa fase, se pasa a una tercera fase, en la cual, en lo que llamamos a doble ciego, se trata a pacientes, pero se les trata en dos grupos. Unos, pacientes que tienen la enfermedad, unos a los que se les da la molécula nueva y otros que se les da el remedio que hasta ese momento tenía la enfermedad. Sin saberlo ni el propio paciente lo que toma, si toma el medicamento antiguo o la molécula nueva, y ni siquiera el médico investigador que se lo está dando. Entonces, al cabo de un tiempo, se ve la evolución que han tomado, un grupo y otro, se ve lo que han tomado y se ve si efectivamente la molécula nueva aporta algo que no aportaba el tratamiento anterior. Si se llega a buen fin con esto, en todas las autoridades sanitarias, el Ministerio de Sanidad, la Dirección General de Farmacia, da la autorización para comercializarlo. Se comercializa el medicamento y se pasa a la fase 4, que durante mucho tiempo se va controlando a los pacientes que están tomando el medicamento, a ver si aparece algún efecto secundario raro, a ver si hay alguna interacción medicamentosa. Y luego los médicos tenemos la obligación siempre, durante toda la vida de los fármacos, si en algún momento vemos algún efecto secundario o algún problema de interacciones que desconocíamos, de comunicarlo a la Dirección General de Sanidad, porque se habrán dado cuenta que hay medicamentos que después de estar 3 o 4 años en el mercado se retiran, pues porque se descubre que aumenta la incidencia de cáncer en pacientes que toman ese medicamento. O sea que, entonces, todo esto, este rollo que les he contado, ¿a qué va? Pues a una cosa que me parece de mucha importancia. Diferenciar entre lo que es ciencia y lo que es pseudociencia. Es muy importante porque en la pseudociencia a veces nos atrae demasiado. Hay situaciones desesperadas en las que los médicos lo entendemos, ¿no? Un paciente con una enfermedad grave que evoluciona mal, pues está dispuesto a hacer lo que sea, ¿no? A irse donde sea y buscar un milagro, ¿no? Entonces, este año les pongo aquí una lista de pseudociencias que el gobierno español durante este año 19 va a intentar hacer ver a la gente que no se puede hacer uso de ellas. Muchas de ellas no utilizan productos químicos, pero les quería hacer mención dos en concreto, que son la homeopatía, que sí que utiliza productos químicos a dosis infinitesimales. Científicamente no está demostrado que eso tenga una utilidad. Y la naturopatía, que es la medicina basada en utilizar productos naturales. Entonces, yo a mis pacientes tenían suficiente confianza como para contarme que querían ir a un curandero, que querían utilizar un tratamiento de naturopatía, pero me lo decían y yo siempre les decía, cuando vuelvan, antes de empezar a usar nada, me lo comentan a mí y veremos, hablamos a ver. Porque el problema está en que mucha gente deja de utilizar un tratamiento correcto, científico, con toda la garantía que nos da los pasos que hemos hablado antes, fíjese,
si da garantía todo el proceso que lleva hasta que llega a nuestras manos. Un ejemplo, cuando una persona tiene una gripe, pues va al médico, el médico les pone, normalmente no les pone tratamiento porque una gripe, pues toma paracetamol si tienes fiebre o si tienes dolores. ¿Y qué pasa? Que luego el paciente cuenta, fui al médico, no me recetó nada y estuve 5 días fastidiado. Sin embargo, va a un pseudomédico, le manda unas infusiones y el comentario luego del paciente suele ser, me puso no sé qué y en 5 días estaba como nuevo. Entonces, muchas veces no queremos ver la realidad, nos queremos autoengañar, pero el problema es el que está al lado. Cuando un paciente tiene cáncer, si va al médico, un tratamiento quimioterápico, lo duro que es, pero con buenos resultados y cada vez mejores, cada día se curan más cánceres, pero el que se pone en manos de un pseudomédico acaba en el cementerio sí o sí. Entonces, ha habido gente que ha abandonado tratamientos quimioterápicos correctos porque a la desesperada pues ha ido a buscar el milagro y eso, por desgracia, nunca ha funcionado. Entonces, esta frase que he encontrado, que es Mark Twain es un escritor humorista americano, pero es una frase muy significativa, que dice, es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Es una frase que tiene mucho aquel, ¿no? Y les había traído vamos a tomarlo como una representación de un chiste, pero aquí tienen a este hombrecito que está en el hospital, hecho polvo, con el suero puesto, y le está diciendo al médico, dice, no lo entiendo, la etiqueta decía que era 100% natural, pero miren cómo ha quedado. ¿Qué hay más natural que las setas, no? En el campo. Pero como alguien se tome una manita faloides, una manita muscaria, se puede morir. La cicuta, que es el veneno más potente que hay, es una planta que parece perejil, con unas florecillas blancas, muy bonitas, en las riberas de los ríos, pero, o sea, que lo natural hay que tomarlo también con precaución. Entonces, las pseudociencias no reúnen criterios de evidencia, entonces hay que evitarlas. Vamos a dar un repaso. La farmacocinética es qué pasa con un fármaco desde que le introducimos en el organismo hasta que le eliminamos. Nos va a ayudar a ir sacando algunas ideas útiles. Entonces, primero la vía de administración, que es por dónde entra el fármaco en nuestro cuerpo. Vamos a hablar de varias vías de administración que todos conocemos, y yo me gustaría dar algún detalle de cada una de ellas, pero que sepan una cosa, que no todos los fármacos se pueden administrar por todas las vías. Por ejemplo, la penicilina solo se puede poner por vía inyectable. No hay otra forma, no se puede dar por vía oral. Sacaron derivados de la penicilina como la amoxicilina o la ampicilina que sí que se pueden administrar por vía oral, pero la penicilina es así. Entonces, no queramos, le digamos al médico, no, eso por favor póngamelo en pomada que me parece que me va a hacer más. No. Entonces, la vía más utilizada es la vía oral. Es, al fin y al cabo, por donde nos alimentamos y por donde entran las cosas en el organismo es por la boca. Entonces, en la vía oral, pues tenemos de todo. Cápsulas, tabletas, grajeas, gránulos, polvos, 1000 cosas. Yo aquí sí que quería hacer mención a dos cosas que me parece que son útiles. Hay unas formas que son de liberación sostenida, que son los preparados que pone retar. Los preparados retar, su función es que en lugar de tener que tomar 3 pastillas diarias, tomen una que esté haciendo efecto todo el día, porque en el intestino se va liberando a lo largo de 24 horas el medicamento. Entonces, ¿esto qué importancia tiene? Nos ayuda porque la dosis la reduce, pero si lo machacamos, lo masticamos, lo desbaratamos, quitamos ese efecto. Pasa lo mismo con las formas de liberación controlada. Por ejemplo, la Diro, que conocerán ustedes, es aspirina. La aspirina es un ácido y como tal, al llegar al estómago, que tiene un pH muy bajo, el estómago, el interior del estómago es muy ácido, se suma el ácido de la aspirina y es gastrolesivo. Entonces, el Adiro
Viene envuelto en la propia pastilla, tiene un envoltorio que hace que cuando lo tomamos pase de largo por el estómago sin absorberse y se absorba más adelante en el intestino. Y evitamos que nos perjudique al estómago tanto como otro tipo de ácido acetilsalicílico. Pasa lo mismo si la machacamos o la masticamos o la partimos, ese efecto le estamos destruyendo. Otra vía de administración es la sublingual. Esto es una vía de administración muy rápida porque está muy vascularizada la boca, el medicamento se disuelve, pasa la sangre rápidamente y actúa. Esto todos lo habrán oído, se usa mucho con los nitritos, la cafinitrina que toman los pacientes que tienen enfermedades coronarias, la llevan en el bolso, cuando empiezan a notar una molestia la ponen debajo de la lengua y en pocos minutos hace el efecto, se dilatan las coronarias y se pasa la clínica. Ahora han salido comprimidos bucodispersables que al fin y al cabo tienen el mismo efecto. Hay analgésicos, el fentanilo. Bueno, otra vía es la vía rectal. Este artilugio que les he puesto es lo que utilizaban los farmacéuticos antes para hacer los supositorios, ¿no? Hacerlo como una especie de molde, ¿no? La vía rectal se utilizó muchísimo. Se acordarán que hace años, pues cuando uno iba al médico o salía con supositorios o salía con inyecciones. Era lo que había. No es una vía de administración cómoda, entonces pues se está, digamos que en desuso, se utiliza poco. Se utiliza en determinadas ocasiones porque es una vía de absorción muy rápida también. El pleso hemorroidal, las venas y arterias que hay en la zona anal, hace que se absorba muy rápido. Y entonces, por ejemplo, en crisis convulsivas febriles, lo sabrá Jesús, pues se administra el diazepam, el Valium por vía rectal, porque le hace efecto al crío rápidamente, ¿no? O en el estatus epiléptico, en la epilepsia aguda, también se administra por vía rectal. Esto, una curiosidad, simplemente, y es, cuando se ponga un supositorio, lo mejor es que metan primero la parte chata. En general la gente tiene la costumbre de poner primero la punta, pero como el supositorio en la parte que tiene punta es más grueso, es más difícil que se salga. El efecto que va a hacer es el mismo, o sea, es algo, digamos que a nivel práctico solamente. Otra vía utilizada hoy día es la vía inhalada. La vía inhalada es una vía compleja de usar bien, difícil. Las cápsulas presurizadas que está utilizando este hombre, si no se da el puff exactamente a la vez que se inspira, el medicamento se queda en la boca, pasa por la saliva al estómago, se elimina y a los pulmones no llega nada. Entonces hay que saber usarle y usarle bien. Hoy día con las cámaras de inhalación se intenta solventar en parte ese problema. Pero yo me acuerdo cuando a mis pacientes les ponía algún tratamiento por vía inhalada, les hacía la receta, les decía que fuesen a la farmacia y volvieran con el aparato. Y la enfermera o yo les enseñábamos a manejar el aparato. Los asmáticos, pues todo el mundo lleva su butoasmo o su atroven en el bolso y cuando ven que respiran mal, se lo dan. Vamos a ver, mira, ahora han salido otro tipo de fármacos para la administración por vía respiratoria. Si tienes un tubo presurizado, como este, lo mejor es usarlo con cámara, porque das el puff, el medicamento se queda en la cámara y luego ya aspiras y le metes dentro, sin tener que hacer que coincida exactamente. Pero ahora han salido, se están usando cada vez más, joder, doy el botón mal, en forma de polvo, estos aparatos, de tal manera que para sacar el medicamento tienes que aspirar, y entonces al aspirar absorbes el polvo y entra en los pulmones. Pero vamos, lo mejor es utilizar las cápsulas, las cámaras de inhalación. Otra vía de administración es la parenteral, o sea, la pinchada. Lo que les he dicho antes, la vía intramuscular prácticamente no se usa, muy poco. Y antes el ir al médico era que salías con una caja de inyecciones y inyección todos los días. La vía subcutánea y la vía intradérmica se utilizan fundamentalmente para poner vacunas. Y la vía endovenosa o la vía intraarterial
pues son de uso en urgencias o en el hospital. Otra vía de administración es la vía tópica. Pueden ser antiinflamatorios para problemas reumáticos o fundamentalmente es para tratamientos de lesiones dermatológicas. Aquí sí que les quería hacer ver que hay muchos, en las presentaciones de los medicamentos que se utilizan para problemas de piel, hay ungüentos, pomadas, cremas, soluciones, geles, y cada uno tiene su indicación. No es lo mismo utilizar una pomada que una crema. Eso el dermatólogo o el médico que se lo prescribe, se lo prescribirá de forma conveniente. Cuando es una zona pilosa, como el cuero cabelludo, conviene darlo en solución porque se administra y se distribuye mejor. Pero, por ejemplo, si son lesiones secas, una psoriasis, pues mejor una pomada. Si son lesiones húmedas, una crema. Cuando son lesiones muy extensas, pues un gel. Tópicamente también, hoy día se están utilizando mucho los parches. Se empezaron a usar también con nitritos para problemas coronarios, en la parte superior del cuerpo, tanto adelante como en la espalda, en zonas procurando que no sean pilosas, que no haya vello, y no tiene más que un misterio, que es quitarle son autoadhesivos, quitarle el papel, ponerle y estar 15-20 segundos apretándole. Entonces, la verdad es que es una maravilla, porque luego uno se ducha, se puede ir a la piscina y no se le despega. Y mientras le tenga puesto, va liberando poco a poco el medicamento y si el parche, hay parches hasta para 3 días de analgésicos que se utilizan, se pone cada 3 días se quita el parche, se pone otro y sigue el efecto analgésico. También se pueden administrar fármacos a través de las mucosas. Por ejemplo, los medicamentos nebulizadores nasales que se utilizan pues, sobre todo para problemas de senos paranasales o de fosas nasales. Esto sí que voy a aprovechar para decirles una cosa. Tengan cuidado con los vasoconstrictores nasales. Cuando uno coge un catarro nasal, se va a la farmacia y dice, oye, dame algo para que se me destape la nariz. Hay que tener cuidado porque esos medicamentos tienen un efecto rebote y no se deben de administrar más de 2 o 3 días. ¿Qué pasa? Que nos lo estamos dando y efectivamente nos descongestiona las fosas nasales. Pero cuando lo dejamos de usar, se produce una congestión y vaya, otra vez a usarle. Y hay gente que compra un frasco y otro, y digamos que coge una adicción. Entonces, más de 2 o 3 días no se deben de usar. Normalmente los médicos no les solemos recetar, pero en las farmacias les venden y se los dan, ¿no? Y bueno, para los varones, un comentario simplemente. Cuidado con los vasoconstrictores nasales porque cuando hay problemas prostáticos a veces se acusa y hay varones que tienen problemas urinarios por utilizar el vasoconstrictor nasal. Otra vía de administración es los colirios, la vía ocular. Aquí sí que cuando nos echemos gotas en los ojos, porque nos las ha mandado el oculista o el médico de cabecera, o se las echemos a alguien, a la mujer, o no echarlas perpendicularmente al ojo, que no caigan en la córnea, porque la córnea es muy sensible, y que te echen una cosa en la córnea, bueno, es una sensación muy desagradable. Lo correcto es administrarles en el fondo del saco conjuntival, donde lo más que vamos a notar es, pues si está un poco fresco, un poco de frío, pero nada más. Pero como se eche directamente en la córnea, es desagradable. Aquí, importante, no toquen nunca el colirio, la punta del colirio con los dedos, se puede contaminar y podemos, donde había un problema, generar otro luego. Otra vía mucosa, pues es la vía vaginal. Fundamentalmente anticonceptivos o para tratamientos para infecciones vaginales. Que lo que hay que hacer es el óvulo vaginal, introducirle en la vagina bien adentro. Una vez que hemos tomado el medicamento, la absorción se produce en un descanso.
¿Ahora? Sí, ahora. Una vez que hemos puesto en contacto el fármaco con el organismo, por la vía que sea, se produce la absorción. Si lo hemos puesto en la piel, pues por la piel; si lo hemos puesto en el resto, por la mucosa rectal; si lo hemos tomado por la boca, que es lo más frecuente, el medicamento pasa al tubo digestivo, y por un sistema venoso que comunica el tubo digestivo con el hígado, que es el sistema porta, pasa al hígado. Concepto importante: los medicamentos que tomamos por la boca pasan todos por el hígado. Luego veremos qué importancia tiene. Una vez que se ha absorbido el medicamento por la vía que sea, ¿cómo se distribuye? Por la vía hemática, por la sangre. Pasa a la sangre, sistema venoso, sistema arterial, y se distribuye por todo el organismo. Si le hemos dado por vía sublingual, igual. ¿Qué importancia tiene esto? Pues porque al fin y al cabo la pauta de dosificación que vamos a tener con los fármacos depende de cómo se absorba y el tiempo que esté el fármaco en la sangre. Entonces, eso nos va a hacer que tengamos que dar un medicamento cada 8 horas, o cada 12, o cada 24, porque tenemos que tener unos niveles en sangre determinados para que esté haciendo efecto. Esto va a hacer un comentario porque alguna persona a lo mejor está tomando algún medicamento que puede ser litio para los trastornos ansioso-depresivos, o algún antiepiléptico, o digoxina, que ya no se usa mucho para digital, que verán que el médico de vez en cuando les hace un análisis de sangre para ver los niveles plasmáticos en sangre, para ver la cantidad de fármaco que tiene en la sangre en ese momento. Estamos hablando de medicamentos que tienen un margen de actuación muy estrecho, de tal manera que si estamos tomando menos medicamento del debido, no vamos a conseguir el efecto terapéutico, y si nos pasamos y tenemos más medicamento en sangre del debido, estamos produciendo una toxicidad. Entonces, un comentario para que lo sepan el por qué se hace. Entonces el médico modifica la dosis para mantener los niveles en sangre determinados. Una vez que se ha distribuido por todo el organismo y ha ido al órgano donde tiene que hacer efecto el medicamento y le ha hecho, se va a eliminar. Se va a eliminar fundamentalmente por 2 vías. Bueno, fundamentalmente por una, que es la vía renal. Que es la vía renal. Por el sistema arterial vuelve; los riñones son unos filtros que eliminan lo que ven que no es conveniente que esté en la sangre, entre otras cosas, aparte de la urea, el ácido úrico y todas las sustancias que va generando el cuerpo nocivas. Los fármacos les elimina. Importante, función del renal. Muchos medicamentos afectan al riñón y viceversa. Gente que tiene problemas renales, insuficiencia renal, por ejemplo, verán que el médico estudia más la dosificación y les pone pautas de tratamiento con menos cantidad de fármaco, porque no lo eliminan bien. La otra vía que les decía es la hepática. Hace de filtro el hígado también, pasa a la bilis, por la bilis pasa al tubo digestivo y por las heces se elimina. Hay, por ejemplo, la vía cutánea, también se eliminan medicamentos por el sudor, pero son cantidades prácticamente inapreciables. Entonces llega el momento de que ya sabemos algo de los fármacos y ahora vamos a ir a la parte práctica, la prescripción. La prescripción la tiene que hacer siempre el médico, porque es el que verdaderamente tiene conocimientos para ello. Y aunque cuando van al médico vea que el médico pum, y enseguida les estudia, valora, hace el diagnóstico y les prescribe, el médico valora muchas cosas. Valora desde la edad del paciente. Hay pacientes que en personas muy mayores hay que tener mucho cuidado porque les puede producir problemas. Si es una persona, un adolescente, que va a ver el peso que tiene para valorar la dosis que hay que darle. El sexo, sobre todo en mujeres en edad fértil, hay medicamentos que hay que tener mucho cuidado porque son teratógenos y hay que comprobar que efectivamente la mujer no está embarazada, no vaya a ser que la liemos. Valora si para la enfermedad que quiere tratar el médico ha tenido tratamientos anteriormente, si le han ido bien, si le han ido mal. Si le han ido bien, pues posiblemente le ponga el mismo tratamiento; si le han ido mal, le pondrá otro. Valora otras enfermedades
que pueda tener y que pueda el medicamento que el médico ha pensado ponerle pueda ir mal para esa otra enfermedad. Valora qué otros medicamentos toma, porque hay interacciones medicamentosas. Hay veces que un medicamento riñe con otro y crea problemas. Valora si tiene problemas de alergia. Incluso cuando es un medicamento nuevo y aunque no tenga problemas de alergia puede valorar o debe valorar si hay problemas de alergia familiares. Hay algún familiar que tiene alergia a ese medicamento, pues entonces hay que tener cuidado. Entonces, toda esa valoración lleva un tiempo, implica que tenemos que tener una confianza absoluta con el médico y contarle todo, porque vemos en las consultas gente que ha ido a otro médico, le ha puesto para no sé qué enfermedad, no sé qué cosas, y al médico de cabecera no se lo cuenta. Y cuando el médico de cabecera va a prescribir algo, no lo sabe. Entonces, puede tener importancia. Al médico de cabecera hay que contarle todo, por el bien propio, ¿no? Esto, ¿a qué me lleva, a qué me conduce a pensar? Estas manifestaciones que habrán visto por ahí en la televisión, de los médicos que piden 10 minutos, lo de los 10 minutos por paciente no es que el médico quiera tener más tiempo libre. Es que lo que hemos hablado implica que el médico tiene que tener tiempo suficiente para explicarle bien las cosas al paciente y el paciente tiene que tener tiempo suficiente con el médico para preguntarle las veces que haga falta. Incluso que se lo escriban, oiga, escríbamelo en un papel que es que no... Entonces, ahí el tiempo es fundamental. Yo creo que tengo el récord mío de consultas. Yo hubo un día que vi a 73 pacientes en una mañana. Entonces eso es una barbaridad. Lo que pasa es que el sistema te hace hacerlo así, pero eso es una barbaridad. Decimos 10 minutos. Hay pacientes que en 5 minutos les has solucionado el problema, pero es que hay pacientes que requieren 20, 25 minutos. Y entonces, bueno. Entonces, lo de automedicación es hacer las cosas a ciegas. Todo esto que hemos hablado del médico, un profano no tiene conocimiento de ello, lógicamente. Como no tenemos conocimiento los que no somos mecánicos, pues de mecánica, ¿no? A nadie se le ocurre cuando el coche empieza a dar tirones desmontar el motor, ¿no? No se le ocurre a nadie. Y sin embargo, cuando uno le duele el estómago, sí que coge el omeprazol, el no sé qué, y se lo toma. Y luego hay gente que tiene verdadera adicción a los medicamentos, que lo vemos en las consultas. Gente que le pones un tratamiento y le dices, mire, tome esto durante 15 días. Pasan 4 o 5 meses, va por la consulta, le preguntas y tal, y sigue tomando el medicamento que le mandaste. Va a la farmacia, le coge y le sigue tomando, y le sigue tomando. Entonces, es muy significativa esta foto, un poco exagerada, pero es que hay gente que vamos, todo lo que sea tomar medicamentos, ningún problema. Otro tema muy importante. Son ustedes y somos todos muy libres de hacer lo que queramos con nuestra salud y de consultar a quien queramos. Pero el tema que tenemos ahora con lo de Internet es tremendo, porque la gente se mete en Internet, empieza a enredar, a meter los síntomas que tiene, se hace un diagnóstico, siguen con el diagnóstico metiendo a ver qué tratamientos, saca unos medicamentos que dice, bueno, pues... Entonces, esto es una barbaridad. Primero, porque lo que estamos leyendo en Internet no sabemos quién lo ha escrito. A lo mejor el que lo ha escrito tiene mucha menos idea que nosotros. Porque un síntoma, un dolor de estómago, puede deberse a una dispepsia porque ha sentado mal la cena del día anterior, puede deberse a una gastritis, puede deberse a una úlcera de estómago, puede deberse a un cáncer de estómago, puede deberse a un problema coronario que se muestra a través de un dolor en el estómago. O sea, eso a través de Internet es una barbaridad, el hacer esa valoración, que el único que la puede hacer es el médico. Y cuando ya la gente se mete a comprar cosas por Internet ya es el colmo. No, es que son mucho más baratas. Serán mucho más baratas, no digo que no, pero que lleva lo que ha comprado. Porque aunque en la caja ponga que es no sé qué, no nos lo podemos creer. Nadie responde de eso que hemos comprado. Y cada día está más de moda. Yo entiendo que la gente se compre un bolso, o se compre unas sábanas, o se compre un coche por Internet. Porque al fin y al cabo, si las sábanas luego las metes en la lavadora y salen destrozadas, pues bueno, es lo que has perdido, pero no has perdido más. Pero con el tema de la salud, yo creo que es mucho más serio. Otro tema. Cuando la gente, a mí me hace gracia porque en las farmacias a veces pues entra algo y oyes hablar aunque no quieras. Y hay veces que va gente con una receta, coge un medicamento y dice, ¿cuánto le doy? Pues 80 céntimos. 80 céntimos, pues sí que me va a hacer mucho esto. Eso,
Entonces, la gente asocia el precio de un medicamento con la utilidad del medicamento, cosa que es una barbaridad. Ahora, cuando un laboratorio farmacéutico sigue todo ese proceso que hemos hablado antes, tan largo, hasta que saca un medicamento al mercado y lo pone en nuestras manos, eso tiene un coste muy elevado. Entonces, los laboratorios tienen 10 años de patente, de tal manera que durante 10 años solo pueden vender el medicamento ellos y en el precio se resarcen de la inversión que han hecho para sacar ese medicamento al mercado. Pasados los 10 años, ya los demás laboratorios pueden sacar al mercado el mismo medicamento, pero ya no tienen que hacer ningún tipo de estudio ni nada. ¿Qué pasa? Que lo sacan muchísimo más barato, lógicamente. Entonces yo me acuerdo cuando hace años, cuando salieron los genéricos, que la gente le recetaba, yo soy favorable a los genéricos, le recetabas un genérico, le cambiabas lo que estaba tomando por el genérico, iban a la farmacia y decían, pero mira, si es que esto antes costaba 20 euros y lo que me han dado ahora vale 3 euros. Esto no puede ser lo mismo. Efectivamente, es el mismo medicamento. Lo que pasa que en los costes, lo que hemos hablado de los costes, es más caro una botella de whisky que una botella de leche. Eso todo el mundo lo entiende, pero no es lo mismo. O sea, no se puede comparar. No admite comparación, ¿no? Y ya llega el momento de tomar el medicamento. Entonces, cosas importantes. La dosis. La dosis... El médico ha dicho media pastilla. El médico ha dicho 2 pastillas, 2 pastillas. El médico ha dicho 10 gotas, 10 gotas. Que el médico ha dicho una cucharada grande, una cucharada grande. Una cucharada pequeña, una cucharada pequeña. No somos... El paciente no es quien para decir, bueno, esta mañana me tomé una pastilla y no he notado nada. Pues me voy a tomar ahora 3 juntas. Que la gente, no se rían porque lo hace la gente. Entonces eso es una barbaridad, es mucho mejor volver al médico y decirle, oiga, que es que esto no... Bueno, tenga paciencia porque normalmente el médico cuando pone un medicamento suele decir de una manera aproximada, pues mire, dentro de un par de días se le quitará la fiebre, tal. Pero hay gente impaciente que, vamos, que es capaz de intoxicarse por tomar la iniciativa propia, ¿no? El horario de las tomas. El médico ha dicho cada 12 horas, cada 12 horas. El médico ha dicho cada 8. Hemos explicado antes el por qué. Porque hay que mantener unos niveles en sangre determinados y hay medicamentos que hay que darles con más frecuencia y otros con menos frecuencia. Hay que ser un poco racional. Vamos a ver. Si vas al médico, te pone un medicamento y te dice, tome esto cada 12 horas. Va a la farmacia, lo coge, llega a casa a las 3 de la tarde, se toma una pastilla. La siguiente a las 3 de la mañana. Y la siguiente a las 3 de la tarde, y la siguiente a las 3 de la mañana, y hay gente que se está 8 o 10 días poniendo el despertador a las 3 de la mañana para tomar la pastilla. Entonces eso es un poco, utilizar un poco la cabeza. Pues a lo mejor tienes que empezar la primera dosis en vez de a las 3 de la tarde, demorarla hasta las 7, y la siguiente la tomas a las 7 de la mañana, luego a las 8 de la mañana, y luego a tomarla a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche, que es una cosa más prudencial. Respecto a las comidas, también es algo... cuando el médico dice tome esto antes de comer o tómelo después de comer, no es capricho. Hay medicamentos que hay que tomarles con el estómago vacío para que se absorban mejor. Hay medicamentos que hay que tomarles con el estómago lleno porque son fuertes para el estómago o porque se absorben mejor con el estómago ocupado. Entonces, la gente tiene una tendencia a tomar los medicamentos siempre con el estómago lleno, porque cree que así el estómago está protegido. Los medicamentos son fuertes para el estómago los que son. Los que no lo son, no. Se les puede tomar como se quiera. Entonces, el concepto de ayunas, cuando dice, tome esto en ayunas, entonces ya la gente o lo toma antes del desayuno cuando se levanta, o ya no lo toma en todo el día. Y no, en ayunas es o 30 minutos antes del desayuno, o 2, incluso 3 horas después de una comida. Y otra cosa, el agua no rompe el ayuno. O sea, que hayamos bebido agua no quiere decir nada. La duración del tratamiento, lo mismo, aquí claramente lo que el médico haya dicho. Si el médico ha dicho 8 días, 8 días. Es muy importante, porque, por ejemplo, con el tema de los antibióticos, el médico pone un antibiótico y dice, tome esto 8 días o 10. Entonces el paciente empieza a tomarlo, a los 3 días se encuentra mejor y empieza a razonar, bueno, ¿y para qué va a tomar más? Si estoy bien ya, y lo suspende. ¿Qué está pasando con eso? Que se están creando resistencias a los antibióticos. Hemos matado a casi todas las bacterias, pero alguna más lista se ha quedado viva. ¿Y qué pasa? Que esa bacteria
va a dar lugar a otras bacterias iguales que van a hacerse resistentes al antibiótico. Y entonces, en los hospitales se están teniendo verdaderos problemas con algunas infecciones porque no hay antibiótico para controlarlas, aunque se asocien varios. En concreto, en el caso de la tuberculosis, está pasando. Entonces, hay que tomar el tiempo que el médico haya mandado. Si hay que apuntarlo en el calendario de la cocina, pues se apunta. Hasta el día 15, pues hasta el día 15 lo tomo. Tema de conservación. Hay factores que pueden afectar y deteriorar a los medicamentos. En concreto 3, que son el calor, la luz y la humedad. No quiero decir que a todos los medicamentos les afecten las 3 cosas, pero el dejar unos medicamentos dentro de un coche en pleno verano a mediodía es una barbaridad. El coche se pone por dentro a 50 grados y lo más que podemos conseguir es que ese medicamento se deteriore y luego no haga el efecto que tiene que hacer. Entonces, hay que utilizar un poco la cabeza. ¿Y dónde les pongo? La gente lo mete en el frigorífico todo, casi. Mucha gente aguarda en el frigorífico. Pues no hace falta guardar en el frigorífico. Hay que buscar un sitio fresco. No hay que ponerles encima un radiador, ni entre ventana y contraventana, en un sitio razonable. Entonces, surge el problema con lo que he dicho del frigorífico. ¿Qué medicamentos hay que guardar en el frigorífico? Los que llevan este emblema en la caja. Hoy día son pocos, fundamentalmente insulinas y vacunas. Si lo dejamos fuera del frigorífico se estropea, se deteriora. Incluso las insulinas ahora, que vienen en cartuchos, cuando se empiezan a usar, no hace falta ya guardarlas en el frigorífico, pero porque se tengan en el frigorífico metida y sobre todo las que no se van a usar de momento, sí que es conveniente. ¿Y qué es guardar una cosa en el frigorífico? Tenerlo entre 2 y 8 grados. Lo pone en la caja, Los frigoríficos normalmente están entre 5 o 6 grados, pero nunca en el congelador. Ningún medicamento le pueden meter en el congelador, Eso lo van a estropear. Entonces, tenerlo en la puerta o dentro de lo que es el frigorífico, bien. Tema de los pastilleros. Yo es que soy un poco enemigo de los pastilleros, por eso he puesto esas interrogantes ahí. Yo creo que los pastilleros se pueden utilizar y sería conveniente en pocos casos, como puede ser, por ejemplo, gente mayor que necesita que alguien les controle la medicación y si un familiar les coloca en una cajita, esto es con el desayuno, esto es con la comida y esto es con la cena. Puede ser útil. En residencias de ancianos, donde tienen muchísima gente y tienen un lío allí de medicamentos, pues el tenerles en pastilleros puede ser útil. Pero en general, los medicamentos yo creo que tienen que estar metidos en sus cajas. Lo de los pastilleros es que a veces es alucinante. Te aparece gente en la consulta con un pastillero de plata, muy bonito, repujado, le abren y tienen medias pastillas, otras pastillas rojas, otras verdes, otros... Hay un batiburrillo que yo no sé, pero usted se acuerda cuál tiene que tomar. Que sí, yo creo que sí, que la verde. Joder, hombre, por Dios. Un peligro, Yo creo que un peligro. En todos los medicamentos, yo soy partidario que estén en sus cajas. Pero cada uno en su caja. No vale sacar los blister y meterles en cualquier caja. O sea, el antidiabético del Daonil metido en la caja del Tertensil, que es para la tensión. A veces vamos a casas donde saquen la caja de los medicamentos, sacan, y es que dan ganas de llorar, porque tienen una mezcolanza ahí que no sé cómo se entienden. Sacas una caja y empiezan a caer medias pastillas por allí, y dice, pero usted sabe lo que está haciendo. Los medicamentos tienen que estar en el blister. El blister son donde ven ustedes que vienen metidas ahora las cápsulas y todo. Eso les protege de la humedad. Y en algunos casos, por ejemplo, la furosemida, el Seguril, que todos habrán oído, el que lo tome se dará cuenta que viene en un blister de color verde oscuro, porque es fotosensible. Entonces, si sacamos la pastilla de Seguril, la metemos en un pastillero, o la dejamos por allí, la va a quitar eficacia porque la está dando la claridad y la va a estropear. Entonces, mantenerla siempre y sacarla en el momento que se vaya a tomar, y se acabó. Al almacenarles, los niños son verdaderos exploradores, todos lo sabemos, los hijos o los nietos, que los niños todo lo tocan, todo lo cogen, todos los botones les dan, y cuando ven medicamentos que encima son bonitos, tienen un color agradable y encima los jarabes tienen un sabor, pues son muy propensos a
es responsabilidad de los padres o de los abuelos el tener los medicamentos fuera del alcance de los niños. A mí me ha pasado más de una vez aparecer corriendo una mujer con el niño en brazos en la consulta, que mire que el jarabe que le puso el otro día al niño para el catarro, que se acaba de tomar medio frasco de un trago. Pues, gracias a Dios miramos a la composición a ver qué lleva y a veces pues bueno, no pasa nada, es un mucolítico, pues no pasa nada, como lleve codeína o lleve tal, pues tienes problemas. Otra cosa que hay que mirar es la fecha de caducidad. Todas las cajas lo tienen. En esta no se ve bien, pero me parece que pone marzo del 2016. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el laboratorio hasta esa fecha da fe de que el medicamento está al 100% efectivo y activo. Pasada esa fecha, no hay la seguridad. Vamos a ver, si están en un sitio aislado y les queda solamente esa caja de medicamento y ha caducado hace 10 días, no pasa nada porque lo tomen. Porque al fin y al cabo, un medicamento cuando pasa la fecha de caducidad no empieza a ser tóxico. O sea, lo que pasa es que pierde efectividad. Y a lo mejor el efecto ya no es del 100%, es del 80% o del 90%. O sea, no quiere decir que tomen, quiere decir que tomen medicamentos caducados, pero les estoy explicando un poco en qué consiste la caducidad de los medicamentos. Y cuando tenemos muchos medicamentos en casa, ¿qué hacemos con ellos? Porque eso nos pasa a todos. Pues vamos a ver, hay dos posibilidades. Si el medicamento está sin empezar, lo bueno es poder que alguien pueda usarlo. Entonces, si le llevan al centro de salud o le llevan a una ONG, a Cáritas o a Manos Unidas, pues le darán un fin bueno. Pues hay veces que hay determinados países que piden medicamentos porque no tienen. Entonces, si el medicamento está prácticamente entero, lo mejor es llevarle ahí. Si el medicamento está empezado, quedan 3 pastillas, llevarlo a un punto sigre. Eso me imagino que todos ustedes los habrán visto en las farmacias. En la farmacia tienen eso mismo que está ahí representado, un punto sigre, que es Sistema Integral de Gestión y Recogida de Envases. Eso, yo creo que debe ser una empresa gallega que pasa por las farmacias, recoge todo eso y lo incinera, o sea, se lo lleva y lo destruye. Esto tiene su importancia también, porque lo normal es coger, abrir el cubo de la basura y ahí van. Y eso no sabemos en manos de quién puede acabar cayendo, porque pasa a veces, que hay gente que rebusca en las bolsas de la basura y el medicamento y le coge. Entonces, y ya no digamos, yo me acuerdo hace muchos años en casa que por la noche, cuando recogía la basura el portero, me llamó a la puerta de casa porque dice, oiga, que mire, que cogiendo una bolsa de basura me pinchan un dedo y he visto que sale una aguja por ahí. Y como sabía que yo era médico, a ver qué opinaba. Resulta que era una jeringa de insulina que la persona que la usó, pues cogió a la basura. Y sin encapsular la aguja, luego ya miramos, era insulina, la paciente no tenía ninguna otra enfermedad, bueno, no pasó nada, pero no se pueden correr riesgos con estas cosas. ¿Y qué efectos tienen los medicamentos? Pues tienen unos efectos, que es lo que buscamos, unos efectos deseados, el efecto terapéutico, más o menos rápido. Hay medicamentos que actúan muy rápido, otros que actúan más lentos. Hay que ser pacientes, hay que escuchar lo que el médico les ha dicho y si hay dudas hay que preguntárselo al médico. Nunca abandonar un tratamiento. Y hay otros efectos no deseados. En general les llamamos efectos secundarios, pueden ser desde banales, pues un ligero mareo, un poco de estreñimiento. A veces lo normal es que tras las primeras dosis vaya cediendo y deje de ocurrir. A veces no pasa eso, sigue pasando. Hay efectos tóxicos porque la susceptibilidad individual de cada paciente, de cada persona es distinta. Hay pacientes que su organismo reacciona de una forma más aguda al medicamento que otros. Entonces, eso no estamos libres nunca de que un medicamento nos pueda sentar menos bien, digamos. Y luego pueden aparecer reacciones alérgicas, porque no se sabía que ser alérgico a eso, y pueden ser desde banales, una erupción con un poquito de prurito, hasta un shock anafiláctico que puede provocar la muerte. Y
Otro tema importante es las interacciones con otros medicamentos que se están tomando. Eso el médico, si lo sabe, lo evitará, lo que hemos dicho antes. Y luego hay un efecto placebo, que yo creo que es bueno, ¿no? Porque es un efecto beneficioso sin causa justificada. Yo me acuerdo una paciente que estuvo, yo ni me acordaba, yo estaba en la consulta porque tenía una infección respiratoria y la puse eritromicina. Y pasados unos meses aparece la mujer en la consulta con la caja y me dice, oiga, vengo a que me haga otra caja de esto. Pero hombre, María, ¿para qué quiere eritromicina? Y dice, uy, me viene muy bien para el dolor de cabeza. Dice, cuando me duele la cabeza tomo pocas, una vez al mes o así, pero cuando me duele la cabeza me tomo... Eso era un efecto placebo, claro. Se la quitaba el dolor de cabeza con un antibiótico. Cosa incomprensible. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Cuando aparece algo de esto. Pues hay una cosa clara, que es que eso tienen que poner en conocimiento del médico de cabecera. Vamos a ver, si el efecto secundario tóxico o alérgico es muy agudo, tomar las medidas urgentes que sean necesarias. O acudir al servicio de urgencias, o llamar al 112, buscar una solución rápida. Si no es tan agudo, pues acudir al médico y decir, oiga, mire, que desde que tomo esto me pasa esto. Pero siempre ponerlo en conocimiento del médico, porque es importante que el médico lo sepa de cara al futuro, por si tiene que volverle a prescribir ese medicamento. Entonces, y acabamos ya. Conclusiones. Digamos, los puntos importantes que tenemos que sacar de aquí. Los medicamentos no son golosinas, son una cosa muy seria que solo se debe de conseguir en las farmacias. A usted. Hasta luego. La prescripción la tiene que hacer siempre el médico, porque es el que tiene conocimientos. No vale decir, es que esto se lo pusieron a mi vecina y la fue muy bien, o a mi cuñado, ¿no?, que tenía algo parecido a lo mío. No vale eso. Vamos a tener que utilizar siempre, debemos de utilizar siempre la medicina científica, que se basa en estudios serios. Los charlatanes, los que nos ofrecen milagros, huyamos de ellos, huyamos de ellos. El automedicarse, no. Este hombre, ya ven, con esa cara de travieso, se está preparando un cóctel de medicamentos, ¿no? Está haciendo una barbaridad. Aunque la foto es una broma, pero hay que tenerlo en cuenta siempre, La compra de medicamentos por internet es comprar a ciegas. No sabemos lo que hemos comprado. Por muy claro que lo ponga en la caja, lo que lleva la pastilla dentro, no lo sabemos, Hay que huir de ello siempre. Respetar siempre la dosis, la pauta de tratamiento, la duración de tratamiento, muy importante, para que el medicamento sea verdaderamente efectivo. Aquí me voy a detener un momento. Ya ven este pobre hombre que un montón de medicamentos tiene ahí y a lo mejor el pobre hombre no se acuerda ni de la edad que tiene. Esto lo quiero aprovechar para decirles una cosa. Cuando hay una persona mayor en la familia, es conveniente que vaya acompañada al médico, porque a veces tenemos en la consulta pacientes mayores que te das cuenta de que no te saben explicar bien lo que les pasa, que no te entienden bien lo que les estás diciendo, y menos cuando les estás poniendo un tratamiento. Entonces, nosotros ha habido veces que hemos cogido, oiga, ¿tiene el teléfono del hijo por ahí? Pues sí, mire, y llamar al hijo y decir, oye, está tu padre en la consulta, si puedes acércate un momentín que quiero hablar contigo, porque es que puedes ocasionar una intoxicación. A ver este hombre qué lío de medicamentos tiene ahí. Entonces sí que hay responsabilidad de los hijos. A veces un buen vecino soluciona el problema, hay gente que va acompañada por un... o si no, por el conocimiento de la trabajadora social, porque hay ayudas a domicilio que más que para hacer camas o hacer la compra, se pueden ayudar al paciente a a administrarse los medicamentos. Los medicamentos siempre fuera del alcance de los niños. Los medicamentos hay que tener cuidado con el calor, la humedad y la luz, porque les puede deteriorar. Y esto, ya se acabamos, ¿quién no tiene en casa una caja de esas? ¿Y para qué sirve? Para pasar un tiempo y decir, ¿y esto? Pues lo voy a tirar. Entonces, no vale de nada almacenar medicamentos en casa. Vamos a ver, el tener en casa paracetamol para una situación, pues tengo un dolor de muelas, una fiebre, para esperar al día siguiente ir al médico, o tener un Almaz porque un día tienes un poco de ardor de estómago, pues puede ser razonable. Pero hay otros muchos medicamentos que tomamos que nos sobran, y a la caja, a ocupar sitio, entonces a deshacerse de ellos.
Y yo con esto he acabado. Si quieren hacer... Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues... Genéricos. Sí. Usted ha hablado de los medicamentos genéricos. ¿Qué opina de ellos? ¿Usted cree que son igual los genéricos que los que no son genéricos? Vamos a ver, yo soy partidario, ya lo he dicho, soy partidario de los genéricos. Vamos a ver, el medicamento genérico en principio es, no en principio, al final, es el mismo que el no genérico. Lo que pasa es que sale al mercado 10 años después de haberse inventado, digamos. Entonces sale con un precio más bajo porque los costes de producción y de investigación no repercuten en el precio. Pero hay una legislación seria al respecto que, aparte de la dosis de medicamento que tiene que llevar, efectivamente, se pone 500 miligramos, hay un margen de un 10%, me parece, hacia arriba, hacia abajo, se valora en los estudios previos a la comercialización la dosis en sangre, o sea, que se les administra a la gente y se les saca sangre y efectivamente tiene los niveles que tiene que tener en sangre, o sea, que se valora hasta la absorción. Entonces, lo que hemos hablado antes de los excipientes es lo que puede cambiar, que al fin y al cabo son sustancias para mantener el medicamento, no nada más. He dicho que no es conveniente cambiar de genérico. Si toman un captopril del laboratorio Normon, que han empezado a tomar ese, pues cuando vuelvan a la farmacia que les den el captopril de Normon, que no les den el de otro laboratorio, pues puede implicar algún pequeño cambio que, bueno, mejor evitarle. Es que a veces vas a la farmacia y tú tomas lo que usted dice y después te dan genérico. Y tú dices, no me lo dé, porque a mí me ha recetado el médico el blanco en vez de la... En las farmacias tienen que dar lo que el médico ha prescrito. Lo que pasa es que en ausencia, si no tienen ese medicamento, pueden dar otro. Usted es muy libre también de decir, no, pídemelo y dentro de una hora o lo que me digas, vuelvo y me das el... Aquí es que con lo de los genéricos ha habido una guerra, porque como implica mucho dinero el coste, al fin y al cabo los medicamentos les pagamos, cada uno paga el porcentaje que tiene que pagar y el resto lo pagamos el resto de los españoles, pues sí que ha habido por parte de las autoridades sanitarias una especie de incitación a que se receten genéricos, porque la verdad pues son más baratos. Ya digo que yo estoy a favor de ellos, no veo ningún inconveniente. Lo que pasa es que la gente asocia el precio y entonces dice esto no puede ser bueno porque no vale nada. Pero si usted le ha puesto el médico una cosa, en la farmacia le tienen que dar eso. Y la farmacia puede cambiarlo si no tiene el que... Pero usted también puede hacer lo que le digo. Es decir, pídamelo que ya vendré por ello más tarde. Vamos a ver, los genéricos los hay para problemas agudos y para problemas crónicos. En principio, y en base a lo que he dicho, si lleva tomando un medicamento de forma crónica durante años y se pasa a genérico, en principio no tiene por qué haber ningún cambio. Porque lo único que los excipientes, que son los que cambian, pueda su organismo notarlo, pero en principio no tiene por qué. Protectores de estómago que tomamos. Los protectores de estómago que Mal tomamos. llamados protectores de estómago. Algunos los toman, llevan años. El omeprazol es un antiulceroso. Lo que pasa es que la gente lo toma, pues, cada vez que toma cualquier cosa, pues se toma el omeprazol para proteger el estómago. El omeprazol es una familia amplia de fármacos. Lo que hacen es inhibir la acidez del estómago, hacen que el estómago tenga menos acidez. Entonces, pues efectivamente, para determinados tratamientos largos, sobre todo tratamientos con antiinflamatorios, pues puede ser conveniente y a determinadas edades poner omeprazol. Pero no es algo que haya que tomar cada vez que uno se toma cualquier cosa. Es más, yo estoy en contra de que se llamen protectores de estómago. No es un protector de estómago, es un antiulceroso. Se sacó al mercado y empezamos tratando la úlcera de estómago con ello. Que lo que pasa es que se ha generalizado, ha bajado mucho el precio y ahora pues ala. Venga, hasta luego. Perdón.
Hola. ¿Hay alimentos que pueden restar importancia con algún medicamento? Sí. Hay, igual que hemos hablado de interacciones medicamentosas, sí que hay algún alimento que puede interaccionar con determinados medicamentos. Yo qué sé, por poner un ejemplo, los anticoagulantes orales, el Sintrón, por ejemplo, pues con la alcachofa. A veces hay un desorden en la valoración de la coagulación y ¿ha dejado de tomar la pastilla? No, la he tomado siempre bien. Y a lo mejor es un medicamento que ha disminuido el efecto. Por ejemplo, le comento eso, pero puede haber más, no es frecuente. Pero es habitualmente raro, no se dice, vamos. No, es que es raro, no es una cosa habitual. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo tengo la caja en casa, como la mayoría, y yo creo que eso tiene solución, por lo menos en gran parte, que a lo mejor sería un principio, que sería que, igual que ha dicho que los tratamientos sabemos que son 8 días, son 8 tomas por tanto al día, que nos darían justo las medicaciones concretas, porque claro, a mí tampoco me gusta tener una caja, a mí me mandan al médico, me dan paracetamol, muy bien, y digo, tengo en casa, ya no me acuerdo, porque lo utilizamos muy a menudo, acumulo una caja, luego otra caja, y digo, habré cogido, ya no te acuerdas, y pues acaso la voy a coger, y como dices, el precio tampoco es para decir tal, pero al final tengo un almacén. Vamos a ver, es que lo correcto, si tiene medicamentos en casa, cuando vuelve del médico y le ha prescrito algo, mirar a ver si lo tiene en casa. Si le ha mandado paracetamol, pues no lo voy a comprar, que lo tengo aquí, no ha caducado, lo tomo. De todas maneras, esa idea que ha propuesto, que no es la primera que la piensa, porque lo han pensado incluso a través del Ministerio, es que los medicamentos vengan en monodosis. Entonces, si el médico prescribe un comprimido cada 8 horas durante 7 días, 7 por 3, 21. 21 comprimidos. Vas a la farmacia, el farmacéutico calcula y te da 21 comprimidos. Ideal. Pero hemos chocado con los poderes fácticos. Posiblemente a los laboratorios eso no les convenga o no lo sé. Yo creo que se ahorraría dinero y se manejarían las cosas mejor. Y es más, estuvo en danza el tema. Es más, el otro día hablando con un farmacéutico me decía que en determinadas farmacias tienen la posibilidad de encapsular las dosis de medicamentos. Entonces, si el paciente va a la farmacia y me dice, oiga, por favor, mire, prepárenmelo en dosis. Yo por la mañana tengo que tomar 2 pastillas de estas, por la mediodía 3 de estas, entonces en el mismo sobre cerrado hermético van las 2 pastillas de la mañana, en otro sobre las de la tarde. Si lo solicitas sí que te lo dan, pero el problema es, como has dicho antes en lo de los envases, que esta es la del lunes, esta es la del martes, hoy me toca la roja, mañana la azul, si no sabemos diferenciarlo por la caja, no sabemos tampoco... Los medicamentos siempre en la caja. Eso es. Y no importa que en la caja pongan en la parte de fuera desayuno, comida y cena, en la propia caja del medicamento. De todas formas, a la hora de prescribir un medicamento, a veces negociamos con el paciente. Sabiendo la actitud del paciente y la edad que tiene y todo, intentamos, si podemos, los 2 medicamentos, dárseles, si existen, en un comprimido, intentamos hacerlo. Si vemos que una presentación retar hace que solo tenga que tomar uno al día en vez de 3, intentamos dárselo en uno para facilitárselo. Pero es que hay medicamentos con los que no se puede jugar así, no existen. Buenas tardes. Mire, yo quería preguntarle, yo tomo Sintrón. ¿Es conveniente tomarlo siempre a la misma hora o puedes pasarte o adelantarte un poquito? Bueno, aunque es un caso muy concreto que no... Pero vamos a ver, Sintrón conviene tomarle es a la misma hora. Sí. A la misma hora. Vamos a poner un margen de 10 minutos, un cuarto de hora. Perdón, hoy por ejemplo me tocaba a las 6:15 y me he distraído un poco al venir y le he tomado a las 6:30. ¿Tiene importancia? No, un cuarto de hora no pasa nada. Bueno, pero lo que no puede hacer es, si le toma a las 5 de la tarde, tomarle a las 3. un día por la mañana se levanta, anoche, ayer no le tomé, le voy a tomar ahora. Porque entonces está tomando uno a las 8 de la mañana y otro siguiente a las 5 de la tarde, y se va a sumar el efecto y le va a producir una anticoagulación mayor de la debida. Eso hay que tener cuidado. Muchas gracias. Es mejor no tomarle que tomar, o
¿De qué habla usted? ¿Del Sintrón? ¿De cualquier medicamento? Vamos a decir que depende de a qué hora hay que tomar el siguiente. Si se juntan mucho las dos dosis, pues a lo mejor es mejor suspender una dosis. Porque luego, si toma dos en un periodo de tiempo breve, los niveles en sangre van a ser bastante más altos de los debidos y puede aparecer toxicidad. Depende de qué medicamentos, hay que ser muy serio con ellos. Estamos hablando de paracetamol. Paracetamol que tanto parece que no hay problema con él. Hay gente que se ha muerto por tomar paracetamol. Paracetamol a dosis muy altas, hay gente que se ha suicidado tomando paracetamol. Se ha destrozado el hígado. Quiero decir que ninguno de los medicamentos son golosinas. ¿Qué hay de verdad en que si tomas mucho un medicamento, luego eso puede generar que no tenga el mismo efecto? O que hayas perdido. Eso no es verdad. Eso es verdad, ¿no? Eso no es verdad. Quitando algunos, vamos a ver, con los psicofármacos puede ser verdad. Porque hay una cosa que se llama tolerancia, que como pasa con las drogas, que tomas y el cuerpo cada vez te va pidiendo más dosis para obtener el mismo efecto. Pero estamos hablando de psicofármacos, no de incluso los antipsicóticos que se utilizan para tratamientos de enfermedades mentales, no pasa eso. Puede pasar, hay que tener cuidado con las benzodiazepinas, que todos tomamos tranquimacines y diazepanes y sin problema, hay que tener cuidado también, porque a veces para dormir uno se toma media pastilla, luego la necesita entera, luego necesita 1,5, luego necesita 2, para conseguir el mismo efecto. Pero vamos, son sobre todo fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central. Consecuencia muy bonita, muy interesante, y la verdad es que ha habido mucho diálogo y creo que ha sido una charla muy productiva y muy didáctica. Enhorabuena. Me alegro. Simplemente recordarles que el próximo mes, siempre el último jueves de cada mes, el próximo mes hablaremos de la higiene bucal. Entonces, el doctor Adolfo de Amunde, que es odontólogo, nos vendrá a charlar, a dar. Gracias.